La palabra secta no se emplea en este video de manera despectiva, sino de manera técnica. Una secta coercitiva no es definida por sus creencias, sino por sus métodos. El término clínico en psicología de secta coercitiva se usa para referirse a cualquier organización que utilice la persuasión coercitiva para volver a sus adeptos dependientes en sentido emocional hacia dicha organización. Entiéndase persuasión coercitiva al uso de las estrategias que incluyan adoctrinamiento y el empleo de emociones como el miedo, muestras de amor selectivo o cualquier otra emoción como herramientas para hacer que la persona se sienta con el deber de ingresar a la organización coercitiva, permanezca en ella y se le dificulte dejarla debido a su dependencia emocional y adoctrinamiento. Para comprender mejor el análisis de este video, es importante que entendamos primero el significado de una expresión que los líderes de la secta van a usar varias veces. La frase es la siguiente: obedecer a la organización. O también la frase puede ser presentada como servir a la organización. ¿Qué significa esta frase desde el punto de vista de un testigo de Jehová? Según la Atalaya edición de estudio de febrero del 2017, bajo el título ¿Quién dirige al pueblo de Dios hoy en día?, desde la página 23 en adelante, el propio cuerpo gobernante asegura que de manera invisible Jesús dirige a estos líderes, y que este mismo cuerpo gobernante a su vez es el encargado de interpretar la Biblia para todos los testigos de Jehová. En la página 28, párrafo 17, estos mismos líderes aseguran que todos los testigos de Jehová demuestran respeto por Jesús si siguen estrictamente las instrucciones del cuerpo gobernante. Es decir, según el cuerpo gobernante, Jesús es de manera invisible el líder del cuerpo gobernante, y los testigos de Jehová deben seguir estrictamente las instrucciones del cuerpo gobernante para demostrar que siguen a Jesús. Según la revista antes mencionada, estas instrucciones llegan mediante las revistas, libros, reuniones y asambleas que administran los departamentos del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Por tanto, cada vez que se menciona en este video la expresión obedecer a la organización, recuerde que para ser más precisos, esto significa obedecer al cuerpo gobernante. Para comenzar, veremos la historia de Cecil Goff. Él tiene 99 años de edad y ha servido a Jehová por más de 80, la gran mayoría de tiempo completo. El hermano fue betelita en Brooklyn, superintendente de circuito, misionero graduado de Galaad y estuvo a cargo de la sucursal de Cuba. Durante la entrevista, traten de ver por qué está convencido de que nada de lo que este mundo ofrece se compara con la satisfacción de servir a Jehová toda la vida. La satisfacción de servir a Jehová toda la vida. Este discursante dice que aquel hombre dedicó 80 años de su vida a Jehová. ¿Es esto del todo cierto? Para ser más precisos, ¿a qué se refiere exactamente con servir a Jehová toda la vida? Analicemos sus propias palabras para saber las respuestas. El hermano fue betelita en Brooklyn, superintendente de circuito, misionero graduado de Galaad y estuvo a cargo de la sucursal de Cuba. Para ir a Betel, el primer requisito es estar dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y el segundo, aparte de amar a Jehová, es amar a la organización de los testigos de Jehová. Para ser misionero o superintendente, usted debe primero ser aprobado por el cuerpo gobernante o por los departamentos asignados por el cuerpo gobernante. Dado que según este discursante, ser betelita, misionero, superintendente o encargado de la sucursal son servicios a Dios, según las propias publicaciones de la organización, no hay manera alguna de trabajar para Dios sin que usted ame y sea fiel a esta organización religiosa y reciba la aprobación del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces, en lo que va de video, podemos sacar dos definiciones importantes. 1. Servir a la organización significa seguir las instrucciones del cuerpo gobernante. Y 2. Para servir a Dios, usted necesita seguir las instrucciones del cuerpo gobernante. Es importante que usted note cómo el cuerpo gobernante desea mantener la idea de que sin una organización religiosa, usted no puede servir a Dios, creando así un vínculo entre los adeptos y la secta que los haga dependientes. De todo esto podemos concluir que la forma más precisa de describir la vida de este señor es que él dedicó 80 años de su vida a servir a Dios mediante el servicio al cuerpo gobernante. Ahora bien, ¿es esto una apuesta segura? Según esta revista, el cuerpo gobernante no recibe inspiraciones divinas ni revelaciones de Dios y además se equivoca en sus interpretaciones doctrinales. Por tanto, lo más apropiado sería decir que este señor dedicó 80 años a confiar en que hacer lo que dice el cuerpo gobernante es necesario para servir a Dios. Debo destacar que el cuerpo gobernante comenzó a mencionar que no recibe revelaciones divinas ni inspiración de Dios desde el año 2017. O sea que este señor dedicó 80 años a seguir las instrucciones del cuerpo gobernante y luego ya al final de su servicio, estos líderes le dijeron que no recibe inspiración divina y que sus doctrinas se equivocan de vez en cuando. ¿Qué piensa usted? ¿Es esto una apuesta segura?
¿Es prudente que una persona dedique toda su vida a seguir las instrucciones de líderes religiosos? ¿Le parece a usted que seguir las instrucciones de 8 hombres en New York que no reciben inspiración divina es la única manera de servir a Dios? Desde muy joven tocaba en una banda de música country. Tocaba el banjo tenor, la guitarra tenor y la mandolina. Me encantaba, pero entonces empecé a leer y estudiar la Biblia. Es importante recalcar que cuando este señor dice que empezó a estudiar la Biblia, se refiere a estudiar un libro de la secta junto con la Biblia, donde se explica cuál es la manera en que los líderes de la secta interpretan la Biblia. Es decir, la víctima no estudia la Biblia exactamente, sino cómo los líderes de la secta interpretan la Biblia. Como quería seguir, dejé la banda. Me hice precursor y me asignaron a Texarkana, en Texas. Me asignaron a Cuba. Estudiamos mucho, no solo la Biblia, discursos y todo eso, sino también muchas cosas de la sucursal. Todas las cosas que mencionó este señor son exactamente lo mismo. La Biblia no puede ser interpretada en la secta de manera diferente a cómo la interpreta el cuerpo gobernante. Los bosquejos de los discursos, las revistas, los libros y todo el material que llega a las sucursales son preparados por los departamentos que administra el cuerpo gobernante. Cuando este señor dice que estudiaron muchas cosas, se refiere a mucho material presentado en diferentes formatos, pero proveniente de la misma fuente, los líderes de la secta. Esto es necesario en toda secta para lograr uniformidad. De otra forma, si las personas fuesen libres de idear o interpretar, la secta no tendría el control sobre sus adeptos. Lo más importante es que nuestro amor a Jehová siga creciendo. Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, sabe mucho más que nosotros y puede hacer cualquier cosa. He aprendido a aceptar que sus decisiones siempre son las mejores, sean las que sean. También he aprendido que, si obedecemos lo que dice la organización y la Biblia, estamos haciendo la voluntad de Jehová. Si obedecemos lo que dice la organización y la Biblia, estamos haciendo la voluntad de Jehová. Si obedecemos lo que dice la organización, estamos haciendo la voluntad de Jehová. Este hombre se ha vuelto tan dependiente en sentido emocional hacia la secta que no puede imaginarse creyendo en Dios sin la intervención de una religión. Para él, simplemente no se puede llegar a Dios sin obedecer las instrucciones de su organización. Y como ya analizamos, esto es lo mismo que las instrucciones del cuerpo gobernante. Es decir, este señor está convencido de que no puede llegar a Dios sin seguir las instrucciones del cuerpo gobernante. En esto consiste una secta coercitiva, en usar las necesidades emocionales de alguien, en este caso sentido a la vida o necesidad de adorar a un Dios, para volverlos dependientes hacia la secta. La secta no te enseña cómo llegar a Dios tú mismo, sino que te dice que para llegar a Dios debes seguir las instrucciones de los líderes y hacerte parte de ella. El hermano Goff ha disfrutado de una vida plena y feliz en el servicio a Dios. Quizás se pregunten, ¿cómo logró cumplir con tantas asignaciones diferentes durante todo ese tiempo? Él comprendió la importancia de dejar que Jehová y su organización moldearan su manera de pensar. Honestamente creí que este discursante iba a decir que fue el Espíritu de Dios o algo por el estilo el que le dio fuerza a aquel señor. Pero afortunadamente es bastante preciso y fue al grano. Escuchemos atentamente sus palabras. ¿Cómo logró cumplir con tantas asignaciones diferentes durante todo ese tiempo? Él comprendió la importancia de dejar que Jehová y su organización moldearan su manera de pensar. Él comprendió la importancia de dejar que Jehová y su organización moldearan su manera de pensar. Entonces, para que usted pueda servir a Dios de manera apropiada, según este discursante, usted debe cumplir con dos requisitos principales. 1. Usted debe dejar que Dios moldee su forma de pensar. Y 2. Usted debe dejar que la organización de los testigos de Jehová moldee su forma de pensar. Cuando dicen que para servir a Dios usted debe dejar que la organización moldee su forma de pensar, ¿qué significa esto? Ya sabemos que organización de los testigos de Jehová significa cuerpo gobernante, pues no son los adeptos de la secta quienes interpretan la Biblia, sino solo el cuerpo gobernante quien se encarga de esto y quien administra la producción del contenido de las revistas, libros, videos y todo en la secta que luego es distribuido y traducido a otros idiomas por los adeptos que trabajan en esto. Entonces, para ser más precisos, lo que este discursante dice es que el segundo requisito que toda persona debe cumplir para servir a Dios apropiadamente es dejar que el cuerpo gobernante moldee su forma de pensar. ¿Qué significa esto exactamente? Sigamos escuchando las palabras de este discursante para sacar una conclusión apropiada. El mundo de Satanás moldea con verdadera maestría las mentes de las personas y las convierte en frágiles vasijas que sirven de poco. Para resistir la influencia de este mundo, tenemos que rehacer nuestra mente. Sí,
El sistema de Satanás intenta manipular nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿No creen que Satanás hará todo lo posible por aprovecharse de quienes nos rodean para tratar de moldearnos? Claro que sí. La presión de grupo puede influir en nuestra forma de pensar. Quizás algunos se burlen de nuestros principios, de nuestra forma de hablar o de nuestra forma de vestir. Nos dicen las cosas una y otra vez para influir en nuestra mente. Satanás le presentó un comercial de la fruta prohibida. Eva se dejó llevar por la publicidad y el resultado fue desastroso. Satanás también trató de distorsionar el punto de vista de Jesucristo, pero Jesús ni siquiera quiso mirar. Hermanos, no dejemos que la publicidad nos controle. El sistema de Satanás intenta manipular nuestra mente, nuestra forma de pensar. Indudablemente existen malas influencias en este mundo, pero ¿qué es lo que intenta decir realmente este discursante? ¿Por qué trata de introducir miedo hablando constantemente del mundo y Satanás? Para entender esto debemos saber qué significa el mundo y Satanás en el lenguaje de los testigos de Jehová. En estas publicaciones vemos que la interpretación que el cuerpo gobernante hace de la Biblia es que el mundo se refiere a toda aquella persona que no sirve a Dios. Esto engloba tanto a personas que no tienen ninguna religión como a las personas que estén en otra religión que no sea la del cuerpo gobernante. Entonces, lo que este miembro del Departamento de Servicio del Cuerpo Gobernante dice, casualmente, es que si usted desea servir a Dios, no debe dejarse influenciar mentalmente por nada que no sea la organización de los testigos de Jehová, la cual a su vez debe seguir estrictamente las instrucciones del Cuerpo Gobernante. Para ser más preciso e ir al grano, lo que este discursante dice es que para que usted pueda servir a Dios apropiadamente, usted debe cumplir con dos requisitos. 1. Usted debe dejarse influenciar mentalmente por Dios. Y 2. Usted debe dejarse influenciar mentalmente por el cuerpo gobernante. ¿Qué le parece esto? El sistema de Satanás intenta manipular nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿Nota usted con qué intención utiliza la palabra Satanás en varias ocasiones? ¿Pudo ver que su intención es usar el miedo para que usted se sienta con el deber de dejar que la organización, o mejor dicho el cuerpo gobernante, influya en su forma de pensar? ¿Recuerda usted el significado de persuasión coercitiva? ¿No es cierto que este discursante le está diciendo a usted que debe dejar que el cuerpo gobernante lo manipule mentalmente, pues ellos, al contrario de Satanás, lo acercarán a Dios? ¿Le parece correcto que para usted poder llegar a Dios deba ser manipulado mentalmente? Por otro lado, si analizamos no solo la parte psicológica, sino también la parte lógica de las palabras de este señor, encontramos un fallo argumental muy importante. Él dice que como las personas están siendo controladas mentalmente por Satanás, entonces usted debe dejarse influenciar o manipular mentalmente por el cuerpo gobernante, pues esto es para su bien, porque de esta manera usted llegará a Dios. Lo que él está utilizando es una falacia de falso dilema, la cual consiste en mostrar solo dos opciones, una muy mala y otra opción que es la que nosotros deseamos que la víctima escoja, ocultando todo el panorama de otras opciones que podría elegir la víctima, pero no son de interés para quienes desean manipularla. Este discursante dice que usted solo tiene dos opciones, o se deja manipular por Satanás, o se deja manipular por el cuerpo gobernante para así poder llegar a Dios. Pero no dice que en la Biblia jamás se menciona que usted necesita de líderes religiosos o de una religión para creer en Dios, porque esta opción no es del interés de ningún líder en ninguna religión. Ellos desean que usted dependa de ellos para llegar a su Dios. Por eso se ven en la obligación de usar estas técnicas psicológicas y argumentales poco éticas. ¿Qué otro recurso puede valerse el mundo para influir en nuestra mente? De las malas compañías. Ahora hablemos de la clase de personas con las que decidimos pasar gran parte del tiempo. Quienes no aman a Jehová pueden manipularnos para que estiremos o relajemos nuestros valores, y así el mundo tendrá por dónde agarrarnos. A veces oímos decir que hay chicos en la escuela que son más agradables que los jóvenes de la congregación. Y sí, puede que sean más agradables o divertidos, pero no necesariamente una buena influencia. ¿Cuál era el problema? Que aquellas personas tenían otras creencias. ¿Y por qué las hacía eso malas compañías? Porque lo que creen las compañías que elegimos termina influyendo en nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar influye en nuestra conducta.
Por supuesto, para el cuerpo gobernante los derechos humanos no son más importantes que mantener a sus adeptos alejados de las personas con otras creencias, debido a que éstas les harán ver que es incorrecto el que un grupo de personas se considere con la autoridad para juzgar a los demás y discriminándolas como malas influencias solo por no interpretar la Biblia de la misma forma que estos líderes. Ningún líder en ninguna secta desea que sus adeptos vean a los demás como iguales y que tengan amistades normales con personas de otras creencias, porque la idea es volver totalmente dependiente en sentido emocional y doctrinal a las víctimas. Aunque el cuerpo gobernante no recibe inspiración divina ni revelaciones de Dios, se considera con la autoridad para juzgar a todo el que no sea testigo de Jehová como una mala influencia, debido a que estos hombres son como los líderes de cualquier otra secta. Como no poseen la verdad ni reciben ninguna clase de poder o inspiración divina, se ven en la obligación de usar la persuasión coercitiva para, mediante el miedo, tratar de hacer que sus adeptos sientan el deber de alejarse de personas que no interpreten la Biblia de la misma manera que el cuerpo gobernante. Cuando analizamos la conducta de un perverso narcisista, encontramos que los líderes de toda secta tienen una conducta muy similar. Veamos. El mundo de Satanás moldea con verdadera maestría las mentes de las personas y las convierte en frágiles vasijas que sirven de poco. La característica principal del perverso narcisista o del paciente con trastorno narcisista de la personalidad es el hecho de que su empatía es utilitaria, es decir, solo reconoce la dignidad del otro en la medida que su semejante le sirva a su propio beneficio. Toda persona que no sea parte de la organización de los testigos de Jehová sirve para poco. Esas son las palabras textuales de este miembro prominente de la secta. Él necesita impulsar a sus adeptos a manifestar esta conducta también de empatía selectiva, debido a que en ninguna secta conviene que las personas crean que no necesitan de la organización o de los líderes que la dirigen. Es necesario sacar de contexto la Biblia y decir que todo el que no sea parte de su secta no sirve para nada, y solo siguiendo las instrucciones del cuerpo gobernante pueden las personas ser de utilidad para Dios. Desde luego, como estos líderes no cuentan con inspiración divina, en realidad todas las personas en la organización son útiles solo porque sirven a los intereses de sus líderes, y los que no sean parte, y especialmente los que no quieran serlo, son inservibles para ellos. Esa es la característica principal del perverso narcisista. Los adeptos de la secta son empujados a imitar esta conducta usando la persuasión coercitiva por el miedo al Armagedón y el amor condicional como imán para atraer a más adeptos, pues una persona es posiblemente útil si hay la probabilidad de que pueda ser atraída a la secta. Por otro lado, una vez que alguien deja la secta o manifiesta su deseo de no querer pertenecer a ella, los adeptos son impulsados a manifestar una vez más la conducta de sus líderes al rechazar a las personas por considerarlas ahora poco útiles, a menos que vuelvan a la secta. Sin duda, todos debemos evitar las malas compañías, ya sea en persona, en la televisión o en Internet. ¿Y cuál es el cuarto recurso que podría utilizar Satanás para tratar de moldear nuestra forma de pensar? La educación superior. Es triste decirlo, pero tratando de establecer una buena base en sentido económico, muchos se han desviado de la fe. Es importante y deseo recalcar que usted preste atención a cómo estos líderes usan la persuasión coercitiva. Es mucho más efectivo hacer que las personas se sientan en el deber de actuar según nuestros propios deseos que obligarlas directamente. Es por eso que emplear las emociones, como el miedo en este caso, es tan efectivo para manipular. El cuerpo gobernante no puede decir que está prohibida la universidad o el trato con los no testigos de Jehová, porque esto les traería problemas legales y mala reputación. Más bien, ellos sacan de contexto la Biblia y emplean el miedo y otras emociones para hacer que los testigos se sientan ellos mismos con el deber de apartarse de las personas que no sean de su secta. Es decir, no te obligo a que te alejes de tus amigos de otras religiones. Solo te aconsejo que te apartes de ellos o Satanás entrará en tu mente. No te digo que te hagas testigo, pero pronto Dios traerá la muerte sobre todos los que no estén en la organización. No te pido que no vayas a la universidad. Solo te recuerdo que la gente en la universidad tiene otras creencias que están basadas en Satanás. ¿Entiende usted cómo empieza a trabajar la persuasión coercitiva? Si tiene amigos o familiares que estudien psicología o sean psicólogos, me gustaría que les mostrara este video. De seguro les parecerá fascinante analizar el comportamiento de estos líderes sectarios. Veamos más ejemplos de persuasión coercitiva. Pues los artesanos del taller de Satanás también pueden moldear con gran habilidad la mente de las personas. ¿Con qué resultado? Quienes se dejan moldear por Satanás se pierden la oportunidad de ser vasos útiles para Jehová y, en cambio,
llegan a ser uno más de los numerosos vasos que se producen en el taller del diablo. ¿Y para qué sirven esos vasos? Para nada en absoluto. Citamos Romanos 9:22. Allí decía que quienes forman parte del mundo de Satanás son vasos de ira hechos a propósito para la destrucción. Los artesanos del taller de Satanás también pueden moldear con gran habilidad la mente de las personas. Toda persona que no deje que la organización de los testigos de Jehová influya en su mente es inútil ante Dios. Y sabiendo que la interpretación de la Biblia y todo el contenido de las revistas, libros y videos de la organización son administrados por el cuerpo gobernante, debemos concluir que lo que dice este discursante es que si usted no se deja moldear mentalmente por el cuerpo gobernante, usted es inútil ante Dios. ¿Recuerda usted cuál es la característica principal del trastorno de narcisista perverso? La característica principal de quienes padecen este trastorno es que no reconocen la dignidad de las otras personas a menos que sirvan a sus intereses. ¿Qué piensa usted al respecto? En algún momento dice la Biblia que la gente que no esté en una religión no sirve para nada. Si estos líderes no reciben inspiración divina, ¿cree usted que siguiendo sus instrucciones será la única forma de que usted pueda salvarse del fin del mundo? ¿No le parece esto el uso del miedo para hacerlo creer que usted debe hacer lo que este líder le pide? ¿No es esto persuasión coercitiva? ¿Le parece correcto a usted que los líderes de una organización religiosa enseñen a considerar inútiles a toda persona que no sea parte de ella? ¿Le parece a usted que unos líderes como estos estén dando el mensaje de Dios? ¿Le parece correcto que para llegar a Dios usted deba ser influenciado mentalmente por unos líderes religiosos? Jehová ha pagado un alto precio por nosotros, uno que no se puede comparar con el oro ni el vidrio. Luego de usar el miedo, usa la adulación para introducir la idea de que trabajar para estos líderes es la única manera de demostrar agradecimiento por Dios. Dejemos que la sabiduría divina siga moldeándonos. Seamos vasos útiles y demos gloria a Jehová. ¿De qué otras maneras trata de moldearnos el mundo? Una es mediante el tipo de entretenimiento que produce. El tipo de entretenimiento que escogemos puede afectar nuestra adoración. Podríamos estar poniendo nuestra mente en manos de Satanás. Esta mañana vamos a ver que tener la actitud correcta hacia la disciplina nos mantiene cerca de Jehová. Puede ser algo que leamos en alguna publicación, algo que escuchemos en una reunión, una asamblea, algo que veamos en nuestro canal por internet. Jehová puede usar varios medios, muchísimas formas de disciplinarnos, muchísimas formas de disciplinarnos. Esto no es del todo cierto. Los medios que este líder nombró, todos son parte de la organización, y todo en la organización a su vez viene de la interpretación que el cuerpo gobernante hace de la Biblia. Por tanto, el único medio que Dios utiliza en la tierra para disciplinar a sus adeptos es todo lo que venga exclusivamente del cuerpo gobernante. Y tenemos que recordar que lo hace para que sigamos cerca de Él. Lo hace para que sigamos cerca de Él. Todas las fuentes que este señor citó provienen del cuerpo gobernante. Por tanto, lo que este discursante dice realmente es que el cuerpo gobernante usa la disciplina para mantener a sus adeptos dependientes en sentido emocional hacia la secta. Veamos cómo. ¿Cómo podría uno rechazar la disciplina de Jehová? Bueno, imagínate que te tienen que dar un consejo, y los superintendentes o los ancianos se sientan contigo. Cuando llega ese momento, hay quien enseguida se enoja, empieza a justificarse o piensa que tienen algo en contra suya. Pero Jehová le dice a esa persona, no lo rechaces. Si los hermanos usan la Biblia y las publicaciones al darte un consejo, considéralo como si viniera de Jehová, porque Él desea que sigas a su lado. Como ya vimos en las publicaciones de la secta, todos los medios que acaba de nombrar este señor vienen de nombramientos o interpretación del cuerpo gobernante. Por lo tanto, lo que acaba de decir este discursante es que usted debe considerar todos los consejos del cuerpo gobernante como venidos directamente de Dios. ¿Cómo encaja esto con lo que dice la atalaya de febrero del 2017, donde aseguran que no cuentan con inspiración divina? Si Dios no habla con ellos, entonces ¿de dónde viene la interpretación que el cuerpo gobernante hace? ¿No es cierto que confiar en las palabras de estos líderes es lo mismo que confiar en las palabras de cualquier otro líder religioso? ¿No le parece que estos son más bien intentos por hacerlo a usted más fácil de moldear? ¿No cree usted que estas son características de una secta coercitiva? Por otro lado, a veces uno puede leer algo que lo acerque a Jehová, especialmente si se ha desviado sin darse cuenta. Ovejas de Jehová que leyeron algo en la atalaya
que les sirvió de disciplina y los acercó a Él. Cuando se publicó en español un artículo sobre los seriales de televisión o telenovelas, uno de los peligros que mencionaba el artículo era que el espectador podría desarrollar un vínculo emocional con los personajes. Note que estos líderes dicen que ya saben que las emociones se pueden usar con las personas para volverlas dependientes. El espectador podría desarrollar un vínculo emocional con los personajes. Si todos los lectores se tomaran a pecho el consejo del artículo sobre los seriales de televisión, se sentirían liberados. Lo que acaba de decir este señor es fundamental. Si la persona no es dependiente en sentido emocional de algo, se siente liberada. Por supuesto, este miembro del cuerpo gobernante, como líder de una secta, sabe que la dependencia emocional hacia otras cosas que no sean la secta pueden hacer que la persona la deje. Por eso, ellos fomentan el desapego hacia cualquier cosa excepto hacia la secta. Aquí es cuando notamos la importancia de autoexaminarnos, debido a que los problemas emocionales son los que nos hacen susceptibles a caer en una secta. Si hay alguien que nos está intentando convencer de entrar en una organización religiosa, comercial o política, según él, por nuestro bien o para ayudarnos, preguntémonos, ¿de verdad deseo unirme a esa organización? ¿Por qué deseo hacerlo? ¿Siento que no puedo ser feliz si no puedo ser aceptado y amado por un grupo de personas? ¿Cómo está mi autoestima? Esta clase de exámenes pueden decirnos cuál es el problema real que tenemos. Una secta va a tratar de llenar esas emociones, pero no va a solucionar nuestro problema emocional, porque necesita hacernos dependientes de ella en sentido emocional. Al igual que un vicio, nos sentiremos satisfechos mientras la consumamos. Muchas veces las personas entran en una secta con la excusa de servir a Dios, pero en realidad solo querían darle sentido a su vida. Para nada estoy en desacuerdo en que las personas sirvan a Dios, pero examinarnos con las preguntas antes mencionadas nos hará notar si lo que en realidad necesitamos es ayuda psicológica, en vez de entrar en una organización para intentar llenar temporalmente el vacío emocional que tenemos. A veces ese vacío no se debe a un problema emocional permanente, sino a una etapa en la que estamos. Puede ser por la muerte de un ser querido, problemas económicos o matrimoniales. Las sectas siempre tienen las respuestas a cualquier problema. Si queremos asegurarnos de que estamos tomando una decisión razonable, esperemos a que pase la etapa en la que estamos. Y luego de un buen tiempo pensemos de nuevo si de verdad queremos estar en dicha organización. De esa manera estaremos asegurándonos de que es la razón y no las emociones las que nos dominan. Recordemos que las sectas aluden a nuestras emociones. Por eso, mientras pasemos por un choque emocional, somos más susceptibles a caer sin importar el grado de educación que tengamos. Sin duda, la disciplina nos acerca a nuestro Creador porque corrige nuestra forma de pensar y actuar. La corrección puede venir de la palabra de Dios, de las publicaciones del esclavo fiel y discreto, de nuestros padres o de algún cristiano maduro. Analicemos palabra por palabra lo que este discursante dice. La disciplina nos acerca a Dios, porque corrige nuestra mente, y así corrige nuestra conducta. Ahora bien, ¿cómo podemos corregir nuestra mente? Mediante la Biblia, las publicaciones del esclavo, nuestros padres y mediante algún testigo de Jehová maduro. Recordemos que dado que el segundo requisito para servir a Dios apropiadamente es dejar que el cuerpo gobernante influya en nuestros pensamientos, entonces el primer medio para recibir disciplina de Dios y corregir nuestra mente, según este discursante, es interpretando la Biblia de igual manera que el cuerpo gobernante. El segundo medio para corregir nuestra mente es leyendo las revistas y libros del cuerpo gobernante. Y dado que el mundo está en manos del diablo, la disciplina que nos den nuestros padres va a venir de Dios solo si ellos son testigos de Jehová también e interpretan la Biblia de la misma manera que el cuerpo gobernante. Y por último, el otro medio para corregir nuestra mente es mediante los consejos de otro testigo de Jehová que sea maduro, es decir, un testigo que también interprete la Biblia de la misma forma que el cuerpo gobernante y siga sus instrucciones. O sea que la única manera de recibir disciplina de Dios y corregir nuestra mente para acercarnos a Él es mediante los conductos que estén en armonía con el cuerpo gobernante. En otras palabras, lo que dice este discursante es que para que usted se pueda acercar a Dios y recibir disciplina de Él, usted debe dejar que el cuerpo gobernante corrija su mente. ¿Qué significa corregir? Un diccionario define la palabra corregir como rectificar o modificar algo. En palabras más coloquiales, según el cuerpo gobernante, la forma más apropiada para acercarnos a Dios es permitiendo que el cuerpo gobernante modifique nuestra mente. ¿Cómo podemos hacer esto? Llenando nuestra mente de cosas donde se muestre el punto de vista del cuerpo gobernante. Es decir, interpretar la Biblia como el cuerpo gobernante, leer las revistas y libros del cuerpo gobernante y escuchando a otros testigos de Jehová que sean maduros, es decir, que piensen de la misma manera que el cuerpo gobernante.
De esta manera modificaremos nuestra mente para estar en armonía con ellos y así podremos estar cerca de Dios. ¿Qué le parece esto? ¿No están intentando que copie el modo de pensar de sus líderes para así controlarlo de manera más fácil? Si el cuerpo gobernante no recibe inspiración divina, ¿no le parece que todo esto es un proceso de adoctrinamiento y programación mental? Tomando en cuenta que existen 8 millones de personas dentro de esta secta que hacen esto al pie de la letra y millones más en otras sectas que hacen todo lo que su líder les pide según él en nombre de la Biblia, ¿tiene usted alguna duda aún de lo fuerte que puede llegar a ser el control mental? ¿Cree usted que es necesario el control mental para poder llegar a Dios? ¿O es esto más bien un intento de aprovecharse de usted? Sin duda, la disciplina nos acerca a nuestro Creador porque corrige nuestra forma de pensar y actuar. Como estos líderes no poseen la verdad ni ningún espíritu o poder o inspiración provenientes de algún ser divino, tienen la obligación de usar estas estrategias psicológicas para lograr uniformidad en la secta. Para que millones de personas actúen como sus líderes, deben asimilar la forma de pensar de estos. Para ello, los someten a adoctrinamiento ocupando sus mentes en videos, revistas, libros y discursos, todos con el mismo punto de vista del cuerpo gobernante. No es de extrañar ver a millones de personas en esta y otras organizaciones actuando como si fuesen sacados de un mismo molde. No es que haya una fuerza divina detrás de esto, todo ese poder se encuentra en la mente y los líderes lo saben aprovechar. Nos animará a conocer a la hermana Gazelle Gainashina. En el mundo del deporte son comunes los lemas o frases inspiradoras, pero me di cuenta de que no todo es color de rosa. Un ser humano maduro en sentido emocional sabe que en el mundo nada es completamente color de rosa. Intentar buscar la perfección es un punto de vista errado de la vida que nos puede conducir a sentir ansiedad e incluso a la depresión. Veamos cómo la secta usó la inmadurez emocional de esta mujer para atraerla. En una ocasión, mientras estaba sentada, empecé a experimentar un sentimiento de insatisfacción que no me dejaba en paz. Y por primera vez en mi vida, le oré a Dios. Le dije, Señor, no te entiendo. ¿Cómo puede haber tanta belleza y al mismo tiempo tanto sufrimiento? ¿Es esto lo que tú querías? ¿De verdad es así como quieres que vivamos? Me parece que ese día oré unas 4 horas. Los sentimientos más fuertes de insatisfacción y soledad surgen cuando estás lejos de tu Creador. Y yo me sentía muy sola en ese momento. Al parecer su problema emocional era de autoestima. Ella no era autosuficiente y eso le hacía sentirse sola. Esto la hacía sufrir. Veamos qué más nos dice. Poco después, alguien tocó a mi puerta. Eran los testigos de Jehová. Es importante destacar aquí que esto no fue una respuesta de Dios. Hay millones de casos idénticos en los mormones, los adventistas y otras sectas. Ellos constantemente están buscando adeptos. Si ustedes se los consiguen en el momento indicado, antes de pensar que fue Dios que los ha mandado, recuerde que la comisión más importante para ellos es buscar más adeptos, porque allí está el interés de los líderes. Empecé a estudiar la Biblia. Corrección, empezó a estudiar la manera como los líderes de la secta interpretan la Biblia. Fue maravilloso. En una ocasión, la hermana con la que estudiaba se quedó mirándome, y cuando vio todos mis moretones y mis manos golpeadas, entonces le pregunté, ¿pasa algo? Y me dijo, estoy muy triste. ¿Por qué?, le pregunté. Y ella contestó, veo tus manos, tus brazos, todos los golpes que tienes. ¿No te duele? Yo respondí que sí. A lo que ella dijo, ¿sabes? Me duele verte sufrir. Entonces empecé a darme cuenta de que Jehová es el Dios verdadero y que había encontrado la verdad. Esto es un ejemplo perfecto de cómo empieza la persuasión coercitiva en una secta. Aquella adepta usó las emociones para hacer sentir a la víctima que debe entrar a la secta para satisfacer su necesidad emocional. No es que los testigos de Jehová tengan malas intenciones, simplemente su labor más importante es buscar más adeptos para la secta. Sus líderes los adoctrinan para demostrar amor, empatía y amabilidad a todo aquel que sea una posible víctima. Por el contrario, si la persona manifiesta abiertamente que no desea ser parte de la secta, o si es parte de la secta y la abandona, los testigos deben retirar toda muestra de amor, debido a que el objetivo es que la persona sienta que debe volver a la secta
o no dejarla, o hacerse parte de ella para llenar sus necesidades emocionales, como en el caso de esta mujer. Recuerde que el objetivo de una secta es volverlo a usted dependiente para mantenerlo dentro de ella. Así que asistí al campeonato mundial. Pensé en decirle a mi entrenador que no quería seguir. Y es que ya no sentía ni una sola parte del cuerpo. Pero entonces él me dijo, sabes que te queremos, sal a pelear. En ese momento pude ver qué diferentes son el amor del mundo y el amor de los siervos de Jehová. Tal vez ese entrenador le dijo aquello porque sabía el significado que esa competición tenía para ella o para su familia y sus amigos. Pero pensemos en esto desde otro punto de vista. ¿Qué pasa con un testigo de Jehová cuando es expulsado? ¿Qué le dicen sus familiares y amigos cercanos antes de cortar toda comunicación con ellos? ¿No usan los testigos de Jehová exactamente las mismas palabras que aquel entrenador? Sabes que te queremos, pero ahora no podemos hablarte ni estar contigo. ¿Cómo se siente el testigo expulsado? ¿No es igual de doloroso que las heridas que ella sufrió? La diferencia entre dedicarse a su pasión y a la secta es el grado de influencia mental. El mundo me decía, te amamos, pero sal a pelear, aunque mueras en el intento. ¿Cómo interpreta el cuerpo gobernante la Biblia en relación a las transfusiones de sangre? ¿No es cierto que ellos prometen que sus adeptos recibirán un paraíso si interpretan la Biblia de la misma manera que ellos y mueren al no dejarse transfundir sangre? ¿No es esta la misma actitud de ese entrenador? Lo importante aquí no es ver quién es mejor o peor, sino tomar en cuenta siempre que una revista de la secta del año 2017 asegura que estos líderes no reciben inspiración divina, y por lo tanto hay la misma probabilidad de decepción en dedicarse a un deporte solo por la aceptación de los demás que en seguir las instrucciones de unos líderes que prometen un paraíso a quienes interpreten la Biblia de la misma forma que ellos sin que estos reciban inspiración o revelaciones de Dios. El problema de esta mujer es emocional y ni un deporte ni la secta son la solución. En cambio, el amor genuino y las convierte en frágiles vasijas que sirven de poco. No dudo que los testigos de Jehová tengan la capacidad de sentir amor genuino por personas que no sean parte de la secta, pero los líderes les piden que ese amor sea usado como medio para practicar la persuasión coercitiva. El interés del testigo o del adepto de cualquier otra secta es que usted se haga parte de la secta. Por esa razón debe tratar de usar esas emociones para atraerlo. Y si alguien deja la secta, aunque probablemente haya testigos que aún sientan afecto por ese alguien, deben usar una vez más esta emoción como persuasión, apartando completamente toda esa manifestación de amor para que el exadecto sienta la necesidad de volver a la secta. Es decir, ellos pueden sentir amor tanto por los que son parte de la secta como por los que no son parte de la secta, pero son impulsados por la interpretación conveniente de la Biblia que hacen los líderes de la secta a actuar con un amor selectivo o condicional. En otras palabras, pueden sentir amor por cualquiera, pero solo deben manifestar este amor por los posibles adeptos y por los que estén dentro de la secta. En esto consiste la persuasión coercitiva. Por eso, ninguna secta enseña lo que es amor genuino en realidad, ya que esto no es conveniente a los líderes. Por supuesto, tener mucho tiempo expuesto a esta clase de conducta donde se adoctrina a la persona a controlar su forma de manifestar el amor, hace que veamos que en estas sectas las muestras de cariño se vean como forzadas o automáticas, porque los líderes necesitan que sus adeptos se hagan dependientes solo de la secta. Así, a sus adeptos se les hace posible cortar comunicación incluso con sus hijos o padres si estos abandonan la secta. El amor genuino había motivado a aquella testigo a decirme, me duele verte sufrir. Me di cuenta de que el mundo no puede darte lo que no tiene. El mundo no sabe dar amor. Salí a pelear y gané la medalla de bronce. Allí estaba yo, en el podio, recibiendo el reconocimiento de gente a la que yo no le importaba, sintiéndome tan vacía como antes. Cuando alguien dedica su vida a buscar la gloria personal, siempre termina sintiéndose vacío y decepcionado. El problema de ella es su autoestima. Ella se sentía vacía porque hacía las cosas no porque le gustaran, sino por buscar la aceptación de los demás. Este tipo de problemas emocionales nos hacen más propensos a caer en una secta, porque por supuesto una secta sí va a demostrarnos su interés, pues su objetivo es que nos hagamos parte de ella. A pesar de que este sistema había moldeado a Giselle, ella logró transformar su manera de pensar. Para ser más precisos, lo que este discursante dice es que ella logró transformar su forma de pensar en la forma de pensar de la organización. Esto, como ya sabemos, es lo mismo que decir que ella logró transformar su forma de pensar en la forma de pensar del cuerpo gobernante. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Tiene alguna duda aún de si esto es una secta coercitiva? Las heridas que sufrió en el deporte sanaron con el tiempo.
pero ella encontró alivio de una fuente superior. El mundo trata de hacernos creer que el éxito en la vida equivale a alcanzar fama y reconocimiento. Pero no nos dejemos engañar. Los ejemplos que acabamos de ver prueban que la verdadera felicidad se obtiene cuando le damos a Jehová lo mejor. Que la verdadera felicidad se obtiene cuando le damos a Jehová lo mejor. A partir de aquí se muestran más ejemplos de jóvenes que no estaban saludables en sentido emocional y cómo la secta utilizó la persuasión coercitiva para llenar sus vacíos emocionales y volverlos dependientes hacia la organización, para así utilizarlos como trabajadores gratuitos para los líderes de la secta. El mensaje de esta canción nos recuerda las animadoras palabras de Isaías 41:10. No tengas miedo, porque estoy contigo. No mires por todos lados, porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré, yo cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. No mires por todos lados, porque soy tu Dios, porque soy tu Dios. El sistema de Satanás intenta manipular nuestra mente, nuestra forma de pensar. El mundo de Satanás moldea con verdadera maestría las mentes de las personas y las convierte en frágiles vasijas que sirven de poco. Llegan a ser uno más de los numerosos vasos que se producen en el taller del diablo. ¿Y para qué sirven esos vasos? Para nada en absoluto. ¿Y para qué sirven esos vasos? Para nada en absoluto. Porque soy tu Dios. Intenta manipular nuestra mente. Intenta manipular nuestra mente. Porque soy tu Dios. Porque soy tu Dios. Porque soy tu Dios. Porque soy tu Dios. Porque soy tu Dios.